casa de Saúl, que yo pueda ayudar, recordándome del pacto que hice con mi amigo Jonatán. Quiero hacer misericordia, honrando su amistad. Y Siba le respondió: existe uno, mi Señor, que habita en Lodebar, tierra de tristeza y dolor, donde reina la maldad, la miseria en realidad. Es una tierra sin sueños, Señor, lugar de favor. A mi pregunta, Siba, háblame más de este hombre, por favor, ya dígame su nombre. Señor, se llama de mi José, hacer no puede hablar, es inválido, Señor, no se puede ni arrastrar. Manda a llamar a este hombre, que con él yo quiero hablar. Dile a mi José que el rey lo mandó a llamar. Y mirándole los ojos le digo estas palabras: lo que era tuyo te devolveré, voy a restituir lo que la vida te robó. El último en la casa de Saúl ya no era más aquel a quien nadie le daba valor. Vas a vivir en la casa del rey, vas a comer en la mesa del rey, vas a vestir las ropas del rey, vas a sentarte al lado del rey. La miseria nunca más conocerá, una diosa no le va a dar, tu vida nunca más será igual. El rey te mandó a llamar. El rey te manda a llamar en esta hora. Y escucha bien lo que él quiere decirte en este momento. Lo que era tuyo te devolveré, voy a restituir lo que la vida te robó. El último en la casa de Saúl ya no será más aquel a quien nadie le da valor. Vas a vivir en la casa del rey, vas a comer en la mesa del rey, vas a vestir la ropa del rey, vas a sentarte al lado del rey. La miseria nunca más conocerá. Baruch Hashem. Bendito sea su nombre. Muy buenos días, avanzando a las buenas tardes. Estamos en el límite de nuestro reloj que marca las 12 horas, así que Así es. saludos, bendiciones y muchos cariños para los que hoy van a estar junto a nosotros en esta plataforma en la cual hemos propuesto, siempre están entregando la porción, una porción de una enseñanza semanal junto al ministerio, también junto también a nuestro maestro que también trabaja con nosotros. Así que estamos desde acá de la ciudad de Puerto Montt el día de hoy conectados para ustedes, para poder traer una luz de esperanza, ese secreto del cielo que muchas veces nos conduce a llevar una vida que practiquemos para esa redención final que tanto nosotros anhelamos. Entonces, aquí junto a mi esposita linda,
amada, estamos para poder traerle esa luz de esperanza. Así es. Los secretos del cielo para una vida práctica son para que usted los disfrute juntamente. Así que saludos para todos, sin excepción de personas. Así es, que todos lo disfrutemos, todos nos congraciemos con nuestro eterno Dios, ¿cierto? En gratitud, en amor y por sobre todo en obediencia. Pero sabemos que cuando hay amor y hay gratitud, es porque ya hay obediencia. Entonces, esa es nuestra plenitud con Hashem. Así que todos bendecidos, muchas gracias. Damos gracias, honor y gloria al eterno Dios Todopoderoso por otorgarnos vida, por otorgarnos salud, por permitirnos una vez más estar aquí. Estamos aquí nuevamente como todo día sábado, ¿cierto? Comenzando un nuevo año, comenzando cosas buenas, cosas nuevas y positivas. Ha comenzado este año con tantas cosas positivas, ¿cierto? Que no hay palabra para sentir, para decir gracias. Solamente podemos sentir esta alegría de decir gracias. Gracias por todo, por tanto y por más. Por supuesto, cuando hay más, cuando hay gratitud a más, es porque hay esperanza, hay fe, hay amor renovado cada día, conciencia nueva, conciencia que se está ejecutando a través de este cuerpo físico. Y a través de este cuerpo físico del habla rendimos lo que es honor y gloria a nuestro eterno Dios. Amén. Sí, la porción de luz, el día de hoy, el regalo de la dávida del cielo, para nosotros, como porción queremos titularle el día de hoy un pueblo que se prepara para la redención. Un pueblo. Situaciones, circunstancias, procesos, sufrimientos, caos emocionales, el aprobio espiritual, la reprimienda de la sociedad y todo tipo de circunstancias en las que están dentro de este marco de poder darnos el ánimo de poder ver a qué nosotros nos enfrentamos el día de hoy. Para eso tenemos una lectura en la cual nos vamos a apoyar, que tiene que ver con precisamente lo que hoy día vamos a comentar y vamos a disfrutar entre todos. Así es. Entonces, a la lectura nos dice... El proceso de salir de Egipto, recordemos que toda la porción viene ya desde el fallecimiento de Jacob en Egipto. Después, ahora en esta porción ya habla del fallecimiento de José, que era hijo de Jacob, que era virrey de Egipto, ¿cierto? Y la porción ahora nos cuenta en esta parashá, en esta porción que comenzamos el libro de Éxodo. La porción comienza a través del número 1, capítulo 1 de Éxodo, y cuenta toda la historia, ya el proceso de la aflicción del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque surgió un nuevo faraón. Y dice que este nuevo faraón que empieza a gobernar Egipto no conocía a José. Recordemos, la porción nos cuenta que cuando José muere también toda aquella generación de los primeros hijos, que Jacob, cuando estuvo a punto de morir, él dice que juntó a todos sus hijos alrededor de su cama y los bendijo. A cada uno le dio su bendición y también acorde a su conciencia para trabajar. Pero toda aquella generación murió y quedaron los hijos de aquella generación. Aquella generación se le nombró Israel. ¿Por qué? Porque Israel quiere decir unidad. Se unieron los hijos con su padre cuando Jacob estaba muriendo, y ahí recibieron la bendición y se unieron como pueblo. Se formaron como pueblo, como un ejército que sirve a Hashem. Y no se desvía su mirada, su atención y sus oídos de eso, de la bendición. ¿Qué es lo que le trae la bendición a
a nosotros, ¿cierto? Nosotros como hijos de Dios, tenemos que ver, saber qué es lo que realmente nos trae beneficio, nos trae bendición a nuestras vidas y a nuestras futuras generaciones. Eso fue lo que le inculcó Jacob en su lecho de muerte a todos sus hijos. Los unió en unidad y los bendijo. Y ahí se forma el pueblo de Israel. Y de aquella generación quedaron los hijos de Israel. Israel en unidad. Y ahí los hijos de Israel permanecieron en Egipto. Pero dice que este nuevo faraón que asumió, dice que no conocía a José. Y de ahí que viene la esclavitud, cuando tenemos desconocimiento, ¿cierto?, de ciertas nociones espirituales. Obviamente que este mundo nos esclaviza. Puede esclavizarnos, no sé, en cualquier área de nuestra vida. Y no podemos ni salir de ahí, no encontramos salida y a veces nos afligimos y como que nosotros no encontramos salida. Pero ahí es cuando, si nosotros nos entregamos totalmente en las manos de nuestro Creador, porque es Creador nuestro, entonces ahí es cuando tenemos salida. Cuando miramos aquí o miramos allá, no encontramos, entonces miremos allá, en la dirección correcta. Y ahí es cuando empezamos a despertar la conciencia y empezar a conocer. Ahí es cuando empezamos a conocer. Y a través del conocimiento está la salida de Egipto. Claro, pero debemos pasar procesos. Sí, pero lo que tenemos que tener como base es el poder, el poder de esta conciencia que hay que traspasar para poder ser libre y alcanzar esa libertad, esa redención y pasar a un mundo nuevo. Entonces, la valla a romper es muy difícil espiritualmente para nosotros enfrentarlo a esa redención que se nos viene. Tenemos muros fortificados que nosotros también tenemos que vencer. ¿Por qué? Porque tenemos una barrera que es impenetrable si no es con la ayuda de Hashem, nuestro Dios. Entonces, ¿por qué? Porque aquí estamos hablando de un faraón al cual se llamaba Paró, el cual tenía 2 coronas. Era llamado el Horus vivo de aquella época. ¿Por qué se le llamaba de las 2 coronas? Porque él gobernaba el Alto y el Bajo Egipto. Ese era el potencial de ferocidad que él tenía. Entonces, en lo que representa en la vida espiritual para nosotros hoy en día, el Alto Egipto es esa sociedad media hacia arriba que hace las cosas correctas a veces por educación, hace las cosas por un tema de evolución mental donde es correcta, donde también hace el bien, donde hace obra y todo eso, pero sin conexión con el Dios eterno, apartado del Dios eterno. La hace por una conciencia de razonamiento, de raciocinio humano, donde capta que es bueno o que es malo, pero está totalmente fuera de la conexión con la luz del cielo. Y el Bajo Egipto representa hoy en día la sociedad media hacia abajo, donde ya es más caótico, porque no hay conciencia tampoco, no hay conciencia y más encima se vive en un mundo de maldad, donde hoy en día lo podemos representar como aquel que se droga, aquel que se embriaga, aquel que está pensando que vivir es bueno robando y va tras las perversidades. Esa es la representación del Bajo Egipto. Pero el Alto Egipto es eso, pero no pasa de la dimensión de elevación para alcanzar una conexión agradable ante Dios. Y esa es la valla
a vencer, porque cuando estamos bajo ese gobierno espiritual, de una caída baja espiritual, es donde este pueblo tuvo que estar sometido a tantos años, 400 años de sufrimiento, de esclavitud, de obediencia a hombres de este plano físico, donde tuvo que pasar sufrimiento, donde las mujeres sufrían catástrofes que un ser humano no puede aguantar, donde la mente del hombre era psicopateada diariamente, porque era tanto el abuso de aquellas ordenanzas de este faraón, que al hombre en las noches lo obligaba a tejer, a coser, haciendo obras de mujer. Y a la mujer, para torturarla, la hacían hacer obras de varón, haciendo mezclas, pegando ladrillos y haciendo cosas que los torturaban físicamente y emocionalmente. Entonces, eso es el mismo proceso a enfrentar que nosotros también tenemos hoy día, que no ha cambiado nada. Sí, la única diferencia es que ellos lo vivieron en carne propia, pero nosotros estamos teniendo esa misma vivencias de espirituales dentro de nosotros y carnales que también tenemos que pasar. Por eso es que es aquí, como yo le decía, donde tenemos una lectura que nos va a ayudar mucho a entender esta porción hoy día de tener que esperar una redención también nosotros, y bajo qué punto la estamos esperando. Así como este pueblo esperó a un libertador como Moisés, a un libertador que viniera y se conectara con el Dios eterno para poder sacarlos de ahí. Esa era la esperanza. Pero ese libertador tenía que venir con condiciones blancas de alma. No dejar nada de cumplir ninguna ordenanza de Dios. Él pudo haber dejado de lado, porque si no, no se iba a cumplir la llegada de ese libertador a Egipto. Así es. Qué importante, ¿cierto? Bueno, recordando estas vivencias de aquellos pueblos primitivos, vamos a decirlo, porque el pueblo primitivo, si nosotros retrocedemos a las historias de cómo fueron anteriormente nuestros padres mismos, ellos tenían que sobrevivir, y de eso se trata. ¿Por qué? Porque no tenían este conocimiento que hoy día existe. Hoy día existe, por ejemplo, la ciencia ha desarrollado muchas cosas para el beneficio también del ser humano, de aquel que tenga la buena conciencia de usar bien lo que es la ciencia, ¿cierto? Hoy día, no sé, ya no hay trabajos tan forzados porque hay maquinarias que puedan arar la tierra. Anteriormente eso no había. Entonces había más fuerza física, ¿cierto? Pero inconsciente. Pero la conciencia era de poder comer y sobrevivir. Esa era la conciencia del hombre. Solamente el sobrevivir a como sea, a como dé lugar, y para eso tenía que hacer sus trabajos forzados. Eso era la inconsciencia, era en aquel tiempo lo que es el faraón, el no conocer. Por eso dice, no conocía a José. Pero desde un principio sí había esta conciencia, pero después dice que murió toda aquella generación, pero quedaron los hijos, y los hijos fueron ricos en Egipto, a lo mejor no, pero resulta que después Dios dice, ya, basta, esto se estaba saliendo de las manos, entonces tienen que volver a empezar de nuevo. Los voy a mandar al desierto para que ellos conozcan lo que es realmente la vida del ser humano. Y entonces eso fue el proceso de la gente de aquella generación. Un empezar de nuevo, pero ¿para qué Dios hace esto? Porque todo lo hace Dios. No hay nada del alcance de Dios. Todo es algo que está estrictamente estipulado de cómo va a ser, y Dios lo ejecuta. Y bueno, uno como humano, ¿cierto? Va a estar
en la sombra de Dios y hay que pasar la prueba nomás. Pero a medida de que uno va pasando las pruebas, ahí se viene el alumbramiento de la conciencia y va adquiriendo el conocimiento. Moisés lo que llevó al pueblo fue lo que él, los escritos, ¿cierto? O sea, una conciencia consciente de cómo enfrentar a un egipcio, al faraón en este caso, la fuerza, porque dice que Dios lo sacó de Egipto con mano fuerte, con mano poderosa. Entonces es una fuerza que nace del ser humano mismo, que se enfrenta contra lo que le tiene prisionero en mente, porque a veces solamente estamos prisioneros en nuestra mentalidad, en nuestra forma de pensar. Todos vivimos ese proceso hoy en día, ¿cierto? Hoy en día a veces también nos desviamos un poquito y la mente empieza, no, la negatividad, no, porque esto es así, esto va a seguir siendo así, y nos asumimos en eso, en ese mundo allá abajo nomás, pero no nos detenemos un momento a pensar y a recordar estos tiempos, ¿cierto? De que Dios tiene poder y Dios es mi creador. Entonces, ¿por qué uno tiene que preocuparse? Si está unido con su creador, que es el creador omnipotente de todo el universo, entonces nada es imposible. Entonces, pero llegó el libertador. Llegó el libertador. Amén. Llegó el libertador. Una conciencia consciente de quién eres tú, de quién soy yo. Y pase lo que pase conmigo, con mi cuerpo, mi conciencia siempre va a estar en la presencia maravillosa de nuestro eterno creador, amando. Entonces, mientras llegaba el libertador, había un pueblo que se pudo ver cansado físicamente, fue maltratado físicamente, las mujeres abusadas físicamente, la desesperanza de algunos de repente lo abrazaban y le reclamaban a Dios, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo estaremos aquí sufriendo esta calamidad? Porque si hay algo que en la desesperanza a la persona la aflige, es no saber cuándo está la solución. ¿En qué minuto el cielo se va a acordar de la aflicción? Entonces, una de las cosas que más abrazaba este pueblo en esa aflicción era la paciencia. Que eran personas inamovibles en esa esperanza. Ellos lo sabían, a pesar de que muchos morían ahí dentro, pero morían con esa esperanza que en algún minuto esa libertad iba a llegar. Personas llenas de obediencia en todo este proceso. Ni por más que pasaran cosas, lo que ellos no olvidaban nunca y no lograron llegar a olvidar nunca, era el traspaso de lo que Hashem, nuestro Dios, había ordenado para ellos, el guardar las buenas costumbres espirituales, el no quebrantar las adoraciones a los ídolos, el no sumarse aquellas postraciones que muchas veces se le obligaba. Entonces, todas esas cosas hacían que Dios mirara también a este pueblo con una esperanza también. Entonces, ellos esperaban en silencio, sufriendo todo aquello. Aunque cuando ya Moisés estaba creciendo dentro de ese mismo pueblo de Egipto, él ya estaba viendo todo ese sufrimiento, y cuando se enteró que él no era egipcio, sino que era judío, ese sufrimiento empezó a abrazar su alma, esa condición de la gente empezó a abrazar la alma de este libertador que iba creciendo sin saber que él iba a ser el libertador, pero algo dentro de él, ya ese espíritu que moraba dentro de él, ya lo tenía bastante afligido. Y empezó a hacer cosas para poder ayudar a toda esta gente a que
a que su cansancio, su maltrato sea más liviano. Pero ¿qué pasaba ahí? Contra más se luchaba para que esto acontezca, el sufrimiento era peor. Las sentencias eran peores. Los horarios de trabajo aumentaban, las fuerzas aumentaban y todo se hacía más desesperante. Pero sí, en base a todo esto, es lo que nosotros hoy día queremos decir, que el libertador estaba y solamente se tenía que cumplir lo que el cielo ya tenía propuesto y destinado para traer esa esperanza a ese pueblo. Entonces todo ese proceso de historia que usted sabe, ha escuchado, ha visto en películas y que lo tienen ahí, que usted lo sabe, es la misma situación en la que hoy día nosotros, estando en el Alto Egipto, en el Bajo Egipto, es la misma situación que nosotros estamos pasando el día de hoy. Son las mismas cosas que nos mueven. Una esclavitud, ¿cierto?, a toda esta conciencia universal que se mueve, porque nos estamos volviendo esclavos sí o sí, como decía mi esposa, al tema tecnológico, nos estamos volviendo esclavos a nosotros mismos de las costumbres, ritos religiosos, todo lo que nos traen como adoraciones idólatras, donde nos han implantado celebraciones por cantidades. Día del niño, día del hijo, día del joven, día de este, día del papá, la madre. O sea, estamos inmersos día a día en una idolatría donde nos estamos idolatrando constantemente unos a otros y nos hemos apartado de esta conciencia que se nos ha enseñado, que se nos ha legado. Y tenemos un libertador que viene, que Dios ha prometido que volverá. Vino, dejó enseñanza, dejó propósito, dejó misterio, dejó la tremenda profecía de la Escritura, las revelaciones y un poder, y dijo, yo me voy, pero ustedes mayores cosas que las que yo hice, ustedes harán en mi nombre. Tremendas promesas que quizás estamos bastante alejaditos nosotros de aquello, porque no ha absorbido esta esclavitud, para algunos el Alto Egipto y para otros sumido en el Bajo Egipto. Qué importante, es cierto, que cuando leemos la Escritura dice que aquella generación murió. Pero ¿para qué murió aquella generación? Como decía entonces mi esposo, es para un nuevo nivel de conciencia. Es para un nuevo nivel de conciencia. Era necesario que aquella generación antigua muriera para que hoy día el desarrollo de la conciencia humana pudiera hacer más. Y ya no estemos haciendo cosas muy forzosas como anteriormente hacían nuestra raíz, nuestros padres. Porque nosotros venimos de allá, ¿cierto? Venimos de esa generación de esclavitud, de tener que trabajar duro para poder comer, para poder solventar a nuestros hijos. Yo vengo de allá. Yo vi el sufrimiento de mis padres, de mi mamá, de mi papá, con los hijos así en escalera, porque ni siquiera había conciencia de que una mujer podría cuidarse, ¿cierto? Y de no tener tantos hijos, o a lo mejor tener lo que uno quiere nomás. Porque hoy en día existe eso también, esa conciencia. Entonces, pero, y más encima uno tenía que criar a sus hijos, pero el trabajo era más que pesado, porque para la solvencia, imagínense que hoy día se nos presenta a veces también pesado para solventar nuestro hogar. Pero hoy día nosotros, ¿por qué? Porque ya queremos los lujos que hoy día existe. Y de esa conciencia es lo que hoy día tenemos que salir. Porque estamos trabajando más por los lujos que por la solvencia. Entonces, ¿cuándo es que salimos de Egipto? Entonces, otra vez, yo creo que en esta generación también eso también tiene que morir en nosotros, que esa conciencia de trabajar por los lujos
no sea nuestra prioridad, sino que nuestra prioridad, si es que ya tenemos a nuestro Mesías dentro, recordar lo que fue la vida del Mesías. Entonces el Mesías lo que nos inculca en este caso, en la conciencia, es la misericordia. Entonces, si vamos a trabajar por la misericordia y vamos a vivir con misericordia, ¿por quién vamos a tener misericordia? ¿Por los lujos? Entonces no vamos a tener misericordia de nosotros, porque los lujos, lo que es físico, lo que es material, se queda en lo material. Amén. Pero nosotros, nuestra conciencia, nuestro cuerpo muere y nuestra conciencia es lo que se reaviva. Entonces, si vivimos con misericordia y bajo la misericordia, primeramente vamos a tener misericordia de nosotros mismos. Y de ahí vamos a tener misericordia por los humanos, por el ser humano, por el ser vivo. Eso es conocer la naturaleza de José. Porque este faraón dice que no conocía a José, no conocía lo que era la naturaleza de Hashem. La naturaleza, el Elohim. Elohim significa naturaleza, universo, creación que tiene vida de por sí. Porque nosotros vemos el campo, los árboles, ellos crecen por sí solas, como enseña nuestro Rabbi Yeshua. Fíjense en los campos, en los lirios del campo, crecen, se visten de buenas ropas, pero al final del día también muere. La vida en sí, la conciencia consciente, ¿cuánto más misericordia tendrá la vida del ser humano consciente? ¿Qué es lo que nosotros hoy día la Escritura nos empuja a hacer como conciencia consciente? Inculcar a nuestra generación que no pierda su identidad, que conozca su verdadera naturaleza. Porque si el desconocimiento nos llega a alejar de lo que es la naturaleza de Dios, entonces, ¿qué va a hacer de nosotros? Nada, la nada misma. Amén. Nuestro maestro Jesús de Nazaret dijo un dicho que es muy bueno. Dijo: vosotros seréis libres cuando yo os libertare. Cuando esa conciencia que yo tengo entre en ustedes, entonces se va a terminar todo tipo de esclavitud mental y física que ustedes tengan. Entonces, nosotros no hemos esclavizado a nosotros mismos. Las cadenas que están en nuestras manos las hemos forjado nosotros mismos. Nosotros nos hemos hecho esclavos a nuestra arrogancia, esclavos a nuestra soberbia, esclavos a nuestra poca compasión. Nos hemos hecho esclavos a esa deliberación de no hacer lo correcto. Y esa esclavitud es la que nos tiene sumido en la vida que hoy en día llevamos. Quizás haciendo lo correcto como en el Alto Egipto, pero desconectado con Dios. Dando un pan quizás al que no lo tiene, pero desconectado con Dios. Entonces, lo que Él quiere es prepararnos para esa nueva conciencia de redención que se viene. Porque estando esclavizado en todas estas cosas, no es imposible que nosotros fuésemos libertados y sacados de este plano físico. Entonces, hay procesos en nosotros espirituales que hemos olvidado, y eso es lo que hoy día nosotros queremos manifestar, que tenemos que volver a todas esas buenas venturanzas que nos tenían libre de opresión, libre del sistema económico, libre del sistema digital, libre del sistema religioso, y siempre fuimos libres, pero hoy en día nos encontramos esclavos, en la misma situación que este pueblo, y esperando un libertador. Entonces, hay que pasar proceso, y lo tenemos que pasar. No hemos cansado de sufrir por Dios,
pero estamos sufriendo internamente por un faraón que nos oprime, por un faraón que nos liga al trabajo material, a un faraón que nos tiene ligado a una red social que nos está matando. Entonces ahí está. Entonces Santiago, siguiendo y observando también la medida y el proceso que este pueblo también pasó, y siguiendo la enseñanza de su maestro, ¿cierto? Jesús de Nazaret, él también después empezó como a enseñarle al pueblo esto acerca del retorno, al retorno y con destino a esta dimensión espiritual que nos debería acercar a Dios. Entonces decía, bienaventurado el varón que soporta toda tentación aquí. Bienaventurado, porque cuando haya resistido toda esta prueba, recibirá la corona de vida que Dios le ha prometido a los que aman. No se olviden de eso, le decía. Bienaventurado el que resiste la tentación. Entonces, hay que resistir y alejarse de esa esclavitud que nos tiene. Él decía, gozaos en la esperanza. Decía, por favor, así como este pueblo tenía esperanza diariamente y no se alejaba de ella, ahora Santiago le está diciendo, gozaos también ustedes en esta esperanza. Sufran en la tribulación, sufranla, pero sean constantes siempre en la oración. Amén. Qué maravilloso. Mira qué maravilloso es soportar, ¿cierto?, la prueba. ¿Qué significa realmente para nosotros el soportar? Cuando uno soporta muchas cosas, aflicciones, ¿cierto? A lo mejor a veces del entorno, pero tiene la paciencia. ¿Por qué? ¿Y por qué viene la paciencia? Dice que el pueblo de Israel, cuando ellos salieron, iban a salir, estaban frente al mar, el mar se abre, y Moisés lo que le dice a ellos es, ustedes ahora esperen en silencio, que ahora le toca el turno a Hashem, que va a pelear por vosotros. Y ustedes ya nunca más verán a este pueblo egipcio. Entonces, qué importante es salir de Egipto. Salir, pero eso es mental, eso es conciencia. A veces sufrimos o tenemos situaciones, ¿cierto?, que nos abruman nuestra vida, no sé, vivimos en una estrechez. Pensamos a veces la negatividad viene y ahí está y te hunde y la negatividad, no porque no porque esto, no porque lo otro y no. Y nos sumimos en un no. No tenemos ninguna esperanza. No tenemos ninguna esperanza. Pero cuando nosotros nos adentramos a estas historias, porque más allá de ser historias, tiene que ser una esperanza para nosotros hoy día. Si alguien sufre de una opresión, por un entorno, por algo que pueda acontecer, Dios nos libre y nos dé la fuerza y la fortaleza, ¿cierto? Una capacidad mental de poder tener una esperanza, de poder tener una conciencia firme, inamovible, como dice el apóstol Pablo. Yo estaba leyendo en uno de los salmos, que algo inamovible era el monte Sión. ¿Por qué se compara en un monte o en un cerro, vamos a ponerlo? Porque esas cosas son inamovibles. Tú ves una montaña y siempre está ahí la montaña. La montaña nunca se pasa de aquí para allá. Y cuando viene un terremoto, la montaña puede que tambalee un poco, pero se queda otra vez en su lugar. Entonces, esa es nuestra conciencia. Una conciencia inamovible de una esperanza directa y dirigida a nuestro eterno Dios. De recordar estos tiempos de aquellos grandes, ¿cierto?, que nos dejaron como herencia espiritual esto, porque esto es espiritual, es por dentro, es una mente, es un saber, un conocer. Conocer la naturaleza de Dios nos impulsa a ser más fuertes, a pesar de la situación que uno puede estar pasando. Y salir de Egipto significa que hay esperanza más allá de eso.
que lo que estemos viviendo en este minuto, ¿cierto? Que Hashem nos dé la fuerza y la fortaleza. Esa es nuestra esperanza, esa es nuestra paciencia, esa es la conciencia. Hoy día, ya, ¿cierto? En este tiempo, ya tenemos también el Nuevo Testamento que es de Rabbi Yeshua, de Jesús de Nazaret, sus enseñanzas. ¿Quién es Rabbi Yeshua en este caso hoy día para nosotros? Dice que el reino de Dios ya está entre vosotros. ¿Cómo lo encontramos? En las enseñanzas que Jesús impartió. Pero hay que conocerlo, hay que entrar y hay que adentrarnos, no solo leerlos y ahí quedarnos con lo literal. Pero después cuando salimos de la lectura ya otra vez nuestra mente está en lo negativo. No, cuando nos adentramos lo que es a los escritos, a las enseñanzas, ahí es cuando Yeshua o nuestro Mesías vive en nosotros. Somos cuerpo, alma y espíritu con una conciencia dirigida, inamovible, con fe y esperanza y fuerza espiritual. Y tenemos lo que es la conciencia y la palabra. Amén. Todo lo que se nos narra en la Escritura siempre nos va a dejar una enseñanza para nosotros. Moisés nació, creció y llegó a su tiempo de año dentro de Egipto. Luchó cuando supo que él también era judío, también luchó para que ese pueblo tenga un día de descanso. Y en este día de descanso, ese pueblo volvía otra vez a las adoraciones a Hashem, a los cultos a Hashem, a los sacrificios al Dios vivo. Entonces le dejó eso antes de que aconteciera su partida de ese pueblo y se fuera y después volviera en busca de esa libertad que ellos necesitaban. Es el mismo acontecimiento que pasó con nuestro maestro Jesús de Nazaret, es lo mismo. Él vino, vivió en el pueblo, hizo milagros, dejó cosas impresionantes ahí, pero él se fue. Pero ahora esperamos esa redención nuevamente. Esperamos esa conciencia, esperamos esa redención, pero esa redención hay que esperarla como la esperaba este pueblo, con obediencia. ¿Por qué? Porque Samuel decía que obedecer era más que un holocausto, y más que hacerse la víctima. Tenía un valor más grande que eso, obedecer ciertamente a Jehová. Entonces, nosotros tenemos que tener esa conciencia que tenemos que tener nosotros un poco de ser obediente a todo lo que se nos ha enseñado y a todo lo que se nos ha proyectado. Entonces, imagínense, los escritos dicen que acontecerá que si tú oyeres atentamente la voz de Jehová, nuestro Dios, para guardar y poner en obra todos sus mandamientos que yo prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová. Entonces, ¿de qué es lo que nunca hay que apartarse? ¿Y a qué hay que ser obediente? Hay que ser obediente a los mandamientos, los preceptos, su estatuto y nunca apartarse de la ordenanza de este maravilloso. Qué maravilloso. Dios. Voy a aportar un poco ahí algo, ¿cierto? Leyendo lo que dice ahí en primera de Samuel, porque recordemos que la Torá ahora en esta historia nos cuenta, ¿cierto? Que Moisés le pide al faraón que deje salir al pueblo de Dios para que vaya y haga sacrificios allá en el desierto. O sea, que el pueblo tenía la conciencia, el pueblo de Israel tenía la conciencia, pero no accionaban acorde a la conciencia. Entonces era ahora el momento de accionar. Por eso ellos tenían que salir, ¿cierto? Ir al desierto y hacer sacrificio. Era la acción. Amén. Era la acción. Y ellos lo hicieron. Ellos lo cumplieron. Ellos anteriormente, ¿cierto? Se hacían los sacrificios de animales, los holocaustos. Accionaban acorde a lo que Moisés les decía. Hoy en día, nuestra acción como conciencia, hoy en día vuelve otra vez la conciencia. Hoy en día Yeshua nos dice que la misericordia es más que holocaustos, que sacrificios,
de animales. Eso es lo que nos dice aquí en Primera de Samuel, en el capítulo 15, dice, y Samuel dijo, ¿se complace acaso el Eterno tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Hashem? Dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. O sea, que solamente accionarlo y no tener la conciencia, hacerlo por hacerlo nomás, o hacerlo, no sé, para que el otro me vea que yo lo estoy haciendo, no. Yo lo hago porque yo soy, es algo físico, emocional, conciencia, consciente, y es un placer hacerlo, y más placer es sentir que tú lo estás haciendo por agradar, por gratitud a Hashem, que lo ha dado todo por nosotros, que nos ha entregado la vida misma de poder vivirlo y sentir su presencia, porque eso es sentir su presencia. Sí. Qué maravilloso. Y así empezamos a salir de Egipto. Hay que estar firme en esta esperanza. En realidad hay que ser inamovible en esta esperanza. Mire, es lo más placentero. Sí, el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica lo llenaba de esta esperanza, porque le decía, mira, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, le decía, y nuestra reunión con Él, imagínense, decía, y nuestra reunión con Él tenía toda la esperanza de que nos íbamos a reunir nuevamente con Él. Él decía, os rogamos, hermanos, decía Pablo, que no dejéis mover tan fácilmente de vuestro modo de pensar. Entonces pensábamos bien en un principio con esperanza. Ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como que si fuera nuestra. En el sentido de que el día simplemente del Señor viene, le dice, la redención viene. Tenemos reunión con Él. El libertador viene. Entonces tenemos que asumir esta esperanza. Así que eso es lo que nosotros tenemos que abrazar. Porque él decía, miren, a los romanos le dijo antes, en todas estas cosas somos más que vencedores. Nosotros tenemos que vencer la debilidad de nuestro pensamiento. ¿Por qué? Porque esto lo podemos vencer por medio de aquel que a nosotros nos amó, con esa conciencia, con esa enseñanza, por los cuales estoy seguro, decía él, que ni la muerte, ni la vida, ni ángel, ni principado, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, así es, amén, nos podrá separar de esta conciencia del amor de Dios que fue dada por Cristo Jesús, Señor nuestro. amén. Mire qué tremendo, qué tremendo. ¿Cómo no querer aferrarnos a lo que un día como esperanza nos llegó? ¿Por qué esclavizarnos y someternos a una vida siendo lleno de desesperanza, de sufrimiento, de cosas que constantemente nos están pasando malas, que nos hacen sufrir, enfermedades que nos llegan, desolaciones económicas que a veces nos abrazan, y por todo sufrimos, Pero aquí él nos dice que no tenemos que abrazar esa desesperanza, sino que tenemos que sentir, igual que este pueblo, que nada de lo que ellos pasaban, Moisés le decía que nada lo aparten de la conexión con Dios. Y esto es lo que a nosotros no nos debe de conectar con Dios, nada. Entonces tenemos que ser libres como Cristo nos libertó, y abrazándonos de toda esperanza viva. Qué maravilloso, ¿cierto? Lo que dice aquí el apóstol Pablo en segunda de Tesalonicenses, a la venida de nuestro Señor Jesucristo, dice, nuestra reunión con Él. Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. O sea, aquí está Israel.
aquí está la conciencia de Israel, en unidad. Amén. Porque dice, ni por espíritu, el espíritu, ni por palabra, ni por carta. Espíritu, palabra, acción. Esto es unidad. Entonces, cuando nosotros también tenemos esta conciencia, porque hay que tener un equilibrio también, porque si no vamos a volver a Egipto, vamos a bajar a Egipto ahí, con una conciencia consciente, y vamos a bajar a Egipto a través de la idolatría. No porque yo sé y tú no lo sabes, eso tampoco, porque ahí nos estamos idolatrando. Entonces, porque dice que va a venir, viene la venida del Señor para libertarnos y para que permanezcamos en una conciencia humilde, humildemente. A lo mejor uno puede saber más que yo, pero no por eso me va a mirar como rarito, ¿cierto? Entonces, hay que tener un equilibrio en todo sentido, allá en lo bajo y acá en lo alto. Amén. Que nuestra espiritualidad sea una sola conciencia, en espíritu, en amor, en misericordia, en unidad con Dios. Esa es la naturaleza de Dios. No porque yo sea humano voy a ir a maltratar a un animal. Amén. Entonces, hay que tener ese conocimiento de la naturaleza de Dios. Conocer la naturaleza de Dios es amar. Es simplemente el amor. Por eso después Pablo nos dice que nada, ni lo profundo, nada nos puede alejar del amor de Dios. Y el amor es la vida misma, es la esencia, es la naturaleza, es Elohim, naturaleza de Hashem, que es su creación, el mundo, el universo, las plantas, los árboles, los animales. Nosotros somos su creación, pero nosotros, a diferencia, tenemos la conciencia consciente de tener misericordia y de amar con humildad siempre. Amén. Claro, si esta redención hay que esperarla. Qué maravilloso. Hay que esperarla y como este pueblo a veces murmuraba contra Dios, se quejaba un poco, porque realmente el sufrimiento era grande. Pero el apóstol a los filipenses decía que ellos tenían que hacer todo sin murmurar y sin contienda. Decía, no quejándose unos con otros. ¿Para qué decía? Porque si tú te quejas contra todo lo que el cielo tiene planeado y planificado, tú entras en condenación. ¿Por qué? Porque hay un juez que lo está mirando y él dice que aquí se puesta delante de la puerta. Está delante de ti mirando, observando todo lo que tú haces. Si nosotros hoy día sufrimos es porque nosotros mismos nos hemos esclavizado a nosotros mismos y el proceso de estar en esclavitud es lo que nos lleva a tener todo ese tipo de sufrimiento. A los filipenses, por ejemplo, él le decía, estos se quejan de todo y todo lo critican. ¿Por qué? Porque dice que andan según sus propios malos deseos. Su boca habla más encima arrogancia, adulando a las personas, más encima para sacar provecho de ellos. Ese es el sistema envolvente y esos muros que Faraón son representativos ahí. Todo ese muro de esclavitud es el que hoy día nosotros invitamos a retomar toda esperanza viva, porque si de una cosa estamos seguros, la redención está más cerca que nunca. Entonces, decimos que esperamos al Señor, pero la forma de cómo lo estamos esperando es donde más se nos aleja. Entonces, hay un texto que dice que muchas veces todo va a ser acortado. ¿Por qué? Por amor a esos pocos justos que guardan toda esperanza. Entonces, si hubiésemos nosotros todos obedecido a nuestro Dios, todos con prontitud, a lo mejor esa redención ya se hubiera efectuado. Pero el cielo siempre nos mira con misericordia, siempre nos mira con un espíritu de liberarnos de esa esclavitud de alma que muchas veces tenemos.
Hashem nos siga teniendo cierta misericordia y nos brinde la oportunidad de nosotros arrepentirnos, porque todos en algún momento hemos fallado. Todos venimos de allá. Todos hemos sido partícipe de algo incorrecto. A lo mejor por un desconocimiento, como lo era este faraón que se levantó, ¿cierto?, después de José. Pero hoy día tenemos que arrepentirnos. Porque Hashem, el amor, por sobre todo, es la unidad. La unidad de la naturaleza divina con lo que es la naturaleza humana, consciente, planeta, o sea, plano físico. Es una unidad. Entonces, ¿quiénes somos nosotros, cierto?, para no tener misericordia? Eso es el faraón. A ese faraón lo que hay que trabajar contra ese. Porque nuestra mentalidad a veces nos dice, cuando uno tiene más poder, más plata, más cosas, la mentalidad a veces te quiere inducir hacia no mirar ya de menos a uno que está como de bajo perfil, ¿cierto? Pero no es así. El amor es la unidad. Eso nos dice aquí en el profeta Jeremías, por ejemplo, habla de algo muy contundente, la palabra de Dios. Esto es palabra de Dios. Dice, Israel es sagrado para el Eterno. O sea, Israel, una conciencia unida, la unidad del Espíritu de Dios con su creación. Su creación. Y en esa creación entramos todos. El malo, todos entramos. Entonces, nosotros tenemos que mantener un perfil de unidad. Ser Israel es tener una conexión, es conocer la naturaleza de Dios y seguir esa naturaleza con una firmeza, ¿cierto? Inamovible, una esperanza, una paciencia, con amor siempre, con amor, no con quejas, como nos decía. Israel es sagrada para mí, es lo primero, dice, de su cosecha. Amén. Entonces, el que intente devorarla será culpable. El mal caerá sobre sí, dice el Eterno. Eso nos dice el profeta Jeremías capítulo 2, verso 1, 2, 3, desde el 3, por ejemplo, dice eso. Entonces, Israel, una conciencia consciente que tiene la naturaleza de Dios, su creación con lo espiritual. Amén. Eso somos nosotros. Y nosotros estamos aquí para cuidarnos, no para odiarnos. Nosotros estamos aquí para tener misericordia y amor al prójimo unos con otros. No para despreciar a aquel que tiene menos o a aquel que hace el mal. Y yo lo estoy viendo, pero al final mi pensamiento me está perjudicando a mí porque yo estoy viendo qué es lo que está haciendo aquella persona. Me estoy enfocando más en lo que hace, en su naturaleza, porque a lo mejor es una prueba para mí que él esté haciendo a mis ojos eso. ¿Y qué hago yo? ¿Lo juzgo? O a lo mejor con humildad y conexión con Dios o en unidad, yo oro y pido misericordia, como lo hizo Moisés aquí. Porque Moisés intercede por el pueblo, no lo juzga. Amén. Entonces, esa es nuestra misión también, como en unidad con la naturaleza de Dios. Israel, eso es Israel. Finalmente Moisés va y libera al pueblo por ordenanza divina y lo lleva a un lugar simplemente para bendecirlo, donde se le entregaron mandamientos, ¿cierto? Se le entregaron estatutos, preceptos y todo, para que ellos tuvieran a través de eso una vida espiritual de conexión con Dios. Ese fue el propósito y ellos pudieran vivir bien. Para nosotros, como recién leímos, que el apóstol Pablo le estaba diciendo a la iglesia de Filipo, le estaba diciendo que prontamente iba a tener una reunión nuevamente con Cristo. A la iglesia de Tesalónica le dice, porque si creemos, le dice que Jesús murió y resucitó, así también Dios con Jesús a los que durmieron con él. Palabras repetitivas del mismo mensaje que Jesús le dijo a ellos en la última cena, cuando le va y le dice, mira, esta cena
ya no participarán, no habrá más, ninguna más acá, hasta cuando la tengamos allá juntamente en la dimensión espiritual con nosotros. Entonces la esperanza viva está ahí, el retorno está, la liberación viene y la redención se acerca más que nunca. Esta es una partecita de esta porción que hemos querido compartir con ustedes para hacerles recordar Maravilloso. que no se olvide que la redención está cerca y que nos liberemos de esa esclavitud que no estamos nosotros mismos proporcionando a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nos hemos apartado de toda esperanza viva. Así que nosotros de acá de Puerto Montt les amamos a todos y esperamos que esta luz sirva como una inyección para que su alma reviva otra vez toda esperanza. Sin murmurar, sin criticar, amando unos con otros. Y enseñando. Y enseñando, exactamente, Enseñando. y enseñando. Porque la enseñanza también viene por la acción. Así es. A veces usted no puede pronunciar palabras, pero su acción es una de las más grandes bendiciones que usted puede derramar aquí en este plano físico. Así que un abrazo para ustedes y nos estaremos viendo Baruch Hashem. prontamente otra vez a través de los medios de esta plataforma Evangelio del Reino Para una vida práctica. para una vida práctica. Amén. Los secretos del cielo. Saludos y bendiciones a Amén. todos. Shabbat Shalom para todos. Así que tengan un buen resto de jornada. Y después una buena semana. Amén. Baruch Hashem. Saludos y bendiciones. Adiós.